Señor te dice en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Que usted pueda creer todo lo que el Señor cada día está mostrando, sobre todo en este tiempo. Yo le invito a que se pueda poner en pie los que puedan y podamos orar al Señor para comenzar en esta mañana, y usted pueda dejar todo aquello que está ahí todavía dando vuelta en su cabeza, lo pueda dejar de lado, lo pueda dejar fuera, y acuérdese, el Señor dice, el Señor está contigo en todo tiempo. Por muy grande que sea tu problema, el Señor ya lo conoce todo y Él ya tiene la solución. Solo basta que tú te sueltes de donde estás aferrado. No te aferraste a buen árbol, pero hoy es tiempo de que te aferres al árbol del Señor. Yo te invito a que podamos orar todos juntos. Amén. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, Creador nuestro, bendito y soberano Dios, ¿cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no reconocer tus maravillas? Aún en medio muchas veces de la soledad, aún en medio, Señor, muchas veces de la confusión y de las dudas que a veces atrapan al hombre, Señor, producto de haberse dejado seducir muchas veces por aquellas cosas que el mundo nos entrega, que a simple vista son bellas, pero esconden, Señor, situaciones de las cuales después no podemos arrancarnos, Señor. Mas tu palabra nos enseña una vez más, y te damos las gracias, te bendecimos, porque tenemos el tiempo para alabarte, porque aún tenemos la libertad en este país, Señor, para poder reconocer las grandezas de nuestro Dios. Tenemos este lugar, ¿cómo no agradecerte, Señor? Este lugar que tal vez en la semana se ocupa para otras cosas. Sin embargo, nos olvidamos que tú llegas horas antes a preparar este lugar para esperar a tu pueblo. ¿Cómo no agradecer, Señor, que tú ya tienes este lugar preparado, que tu espíritu ya se está moviendo en medio nuestro, y nos dices en esta hora: hijo mío, no pongas resistencia ni oposición a lo que yo quiero hacer contigo. Yo quiero liberarte, quiero sorprenderte, pero aún estás aferrado a aquello que te impide ver lo que hace mucho tiempo yo estoy mostrándote. Oh Señor amado, gracias, Padre. Gracias desde el más pequeño que está en este lugar al más adulto. Muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición que alcanza a nuestras familias representadas en nosotros. Has tenido misericordia, porque tal vez muchos, sin conocerte, solo por el amor infinito suyo, usted les ha permitido aún permanecer en esta tierra, y eso es motivo de gratitud.
ellos puedan sentir tu presencia y puedan sentir también, como a Isaías le recordaba, yo estoy contigo, yo no te dejaré, seguiré ahí, yo abriré y sacaré aguas del desierto, porque usted todo lo puede, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito, hermano, que tú puedas alabar al Señor, que tú dejes de pensar en aquello que está estorbando y que todavía estás pensando en el día de mañana. Es cuestión de que pienses en lo que el Señor tiene y que creas. Tan simple como eso. Créele al Señor. No solamente créele lo que Él te está enseñando en esta hora. Que el Señor te bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar al Señor con gozo, con júbilo, porque grandes han sido sus misericordias. Amén. Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti. ¿Cómo se adora? ¿Cómo se adora? En espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder. Una vez más dígale, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú. Bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Soy hierba nada más, Señor. Soy hierba que me hiciste con amor. Soy hierba que te honra, soy hierba que te alaba, soy hierba nada más. Él nos hizo libres, dígale. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, aleluya. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Una vez más libre, libre, tú me hiciste libre, libre Señor, aleluya. Rotas fueron
sea el nombre del Señor. Amén. Hemos venido aquí para darle la gloria, la honra a nuestro Señor. Amén. Y para que también los que pasan por fuera de este lugar sientan que la gloria del Señor está aquí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a cantarle al Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y honra. Dígale al Señor. Y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria, dígale al Señor y alabanza, y alabanza, oh sí Señor, Levantamos nuestras manos, oh adorándote, Señor. queremos darte gloria, oh sí Señor, y honra, levantamos nuestras manos, adorándote Señor, grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro. La iglesia lo dice una vez más, queremos darte gloria. Queremos darte gloria, cántelo, para el Señor y alabanza. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria, oh sí, Señor. Levantamos nuestras manos, Adorándote, Señor. grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú que nos ha abierto los ojos y podemos mirarte a ti, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Dígalo una vez más. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, Señor. Una vez más, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, Señor. Oh sí, aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, aleluya.
derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Y decimos así: Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Oh sí, Señor. Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, dígale: Santo eres tú, Señor. Santo, Santo, Santo. Toda lengua confesará. Santo, Santo, Santo. Oh sí. Santo, 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 yo quiero verte. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Por eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dígale a su hermano: ven, es hora de adorarle. Oh, ven, abre tu corazón a él. Oh sí, Señor, ven. Ante su trono estamos, oh ven, ante la majestad, De la majestad de Dios. toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Santo, 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 yo quiero verte. Oh sí, Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Le decimos así: eres rey, eres rey, eres rey, eres rey. Aleluya. La gloria, la honra es para nuestro Dios. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana Sandra. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Estaba esperando si alguien más daba las gracias, pero yo estoy muy agradecido al Señor por estar aquí. La verdad, soy sincero, no tenía ganas de venir hoy día. Ayer les dije a mi hija: mañana no voy a ir, y La Paz me dijo: ¿y por qué? Porque me duele el pie. No había excusa, no tenía ganas, y al estar aquí pienso y digo de lo que me hubiese perdido, de la porción que el Señor tenía para mí, de la porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de los que tomaron la decisión de venir y dedicar este tiempo para el Señor.
Doy gracias al Señor por eso, porque su Espíritu Santo está siempre moviéndonos, está siempre llamando nuestra atención, y somos nosotros los que nos hacemos los sordos para ver nuestra conveniencia. Doy gracias al Señor por esta congregación, como decía la hermana Sandra. Somos una familia que día a día buscamos excusas para estar juntos y eso es hermoso. Aquí hay chicos, chicas que los conocemos desde niños, otros no tanto, pero igual ya son parte de nuestra familia, y nuestros planes siempre están contemplados. ¿Qué va a hacer la iglesia primero? Oye, ¿vamos a ir para allá? No, pero con la iglesia tenemos esto otro, porque el Señor está primero en nuestras vidas. Así que doy gracias a Dios por eso. Esto que me pasó en la pierna es solo una excusa para que viniera mi esposa. Así que cuando me sane voy a tener que quebrar la otra. Porque el Señor es grande. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y ayer podíamos ver una película con las chiquillas en mi casa. Tuvimos una invitada, la Eli, que ya es más o menos frecuente. No, es muy bienvenida. Y vimos una película donde un hombre trataba de... Su señora se convirtió al Señor y él sintió que la estaba perdiendo, porque ya no era como él. Y él trató de demostrar de que ella estaba equivocada y que todo lo que le decían los canutos era mentira, que la estaban engañando, que la estaban manipulando para llevar una vida, para él, una vida que era falsa. Y lo investigó hasta el fondo, hizo mucho, era un periodista muy famoso que tenía columna en un diario y buscó, y adivinen qué pasó. Demostró que el Señor sí existía y que había muerto en la cruz por él, por su esposa, por usted, por mí. Y eso puede sonar como cliché, pero es lo más grande que alguien puede haber hecho por alguien. ¿Quién puede dar la vida por otra persona? Dios lo hizo por usted, por mí. Y no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, sigamos levantando nuestras manos, adorando al Señor. La victoria ya es nuestra. No estamos exentos de dificultades, como lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. El pastor ha venido predicando acerca del caminar del cristiano y cómo debemos enfrentar las situaciones. Si hay alguna iglesia que le prometa que no va a tener problemas y que solamente vamos a tener bienestar, esa iglesia no está basada en la palabra del Señor. Nosotros vamos a vivir dificultades, pero dificultades producto de nuestro caminar en el Evangelio. Y esas dificultades ya somos vencedores. Somos vencedores. Así que le animo y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor y toda la gloria es para Él. Amén. Los saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor por lo bueno y maravilloso que Él es con nosotros, conmigo, con mi familia. Veo su grandeza constantemente. Y el jueves yo me gozaba con la palabra cuando el Señor nos hablaba de que Él abre puertas y cierra puertas. Entonces yo decía, bendito el Señor cuando tú cierras puertas, porque por algo lo haces, porque el Señor sabe qué es lo que es mejor para cada uno. Y cuando el Señor las abre es porque es la bendición que el Señor nos tiene a cada uno. Así que yo doy gracias al Señor porque durante la semana siempre me estoy gozando, que nos reunimos por Zoom y estamos ahí conectados, escuchando palabras, alabando al Señor, y eso es maravilloso hacerlo, es tan gratificante.
Dios bendiga a mi hermana, bendiga a su familia, mi hermana Lucy. Y aprovechemos este tiempo. El Señor cierra a veces esas puertas que queremos abrir a la fuerza, pero el Señor se las cierra porque sabe que si usted pasa por esa puerta que Él cerró, tal vez nunca más va a volver. Por eso es necesario cerrarla. O como lo hizo con Noé. Él es quien cierra, porque sabe que a veces es más fuerte lo que está afuera. Entonces usted tiene que permanecer. Yo le invito a que se pueda poner en pie. Vamos a seguir alabando al Señor, pero antes vamos a orar para dar gracias al Señor, para dar gracias al Señor y para que usted se despoje de aquello que está molestando y que no le deja servir al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres, como bien nos enseña tu palabra, el que abre y cierra puertas, porque usted conoce a su pueblo, usted conoce a sus hijos como lo hizo con Israel. Sabía cuán dependientes somos a veces de este mundo, Señor. Mas usted día a día nos disciplina y nos insta a ejercitarnos en tu disciplina, Señor, para poder permanecer. El tiempo es corto y tu venida está cerca, Señor. Ya no hay tiempo para esperar, ya no hay tiempo para seguir rogando. Es un tiempo en que debemos permanecer y clamar por aquellos que aún están fuera, Señor. Clamar por aquellos que te conocieron y que tal vez hoy están confiados en que alcanzarán a entrar. Pero no siempre es así. Aprovechar este tiempo. Yo bendigo a cada hermano, bendigo a cada familia, y en esta hora que cada uno de nosotros pueda dejar aquellas cosas que están estorbando la presencia de tu Espíritu Santo en la obra que usted quiere hacer en cada corazón, en cada vida que quiere usted libertar, Señor, en cada vida que usted quiere sanar, Dios del cielo, en aquellas vidas, Padre Santo, que en algún momento caminaron por otro sector. Hoy, Señor, sabemos que nuevamente estás a la puerta, tocando y llamando para libertar y para tocar esas áreas que no queremos entregar, porque todo te pertenece. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Una vez más, aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, oh Señor, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, oh Señor. Milagroso, abres caminos, mis promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso y abres caminos. Luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí Estás sanando mi corazón. Te adoraré, sí, Señor. Eres milagroso y abre caminos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí, Señor, aleluya.
que estás tocando mi corazón. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Yo te adoraré, yo te adoraré. Dígale así, milagroso, y abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, dígale, milagroso y abres caminos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, oh sí Señor, así eres tú, así eres tú, oh sí Señor, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, Señor, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, siempre estás sobrando. milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. oh sí Señor, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bendito eres Dios y Padre celestial. No hay nadie como tú. Grandes son tus maravillas, oh Señor. Enumerarlas no puedo. Si pudiese contar las estrellas, tus maravillas aún son más abundantes. La gloria y la honra es para ti. Tu amor es inagotable. Tu presencia, Señor, es eterna. Tu palabra, Padre mío, vive y reina en nuestros corazones. Al
hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Te adoramos a ti, Señor. El lugar del Señor en nuestro corazón. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecer. Dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias, Señor, porque fue derramado tu bendito amor en la cruz del Calvario. Y no hay nadie, Señor, que pueda más que tú. Tú eres un Dios todopoderoso, infinito y grande en misericordia, lleno de amor, tardo para la ira, dice tu palabra. Por eso, Señor, tú tienes el poder. Aquel que tiene el poder, dígale así. Aquel que tiene el poder, La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Una vez más, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. una vez más, Él tiene el poder. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Una vez más, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él. Dame de beber de tu amor, Fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable
Gracias, Señor Jesús. Nadie podría comparar tu altura, tu profundidad, tu anchura. Estamos dentro de tu presencia y te alabamos, Señor, por eso. Ve a mi hermana Sandra que pueda orar para recibir la palabra del Señor. Oh bendito Dios, la fuente de todo poder. Eres inagotable, Señor. Esas cisternas que jamás se acaban. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque conoces cada corazón. Y estamos aquí para poder ser saciados por tu fuente, Señor. Estamos aquí para creer una vez más. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos con un corazón humilde y sincero, independiente de las situaciones que a veces nos sobrepasan. Pero en esta hora el Señor nos insta a creerle, hermano, a entender y creer que Él puede con eso que tú tienes ahí. Que Él puede con eso que no quieres entregar. Con eso que crees que es imposible de sanar. El Señor dice: tú no me crees, pruébame en esto y verás mi poder. Estamos ocupados en aquellas cosas de este mundo y en aquellas situaciones de la actualidad, pero no nos ocupamos en el poder que el Señor tiene para hacer aquello que tú no puedes hacer, que nunca podrás hacer, que solo el Señor puede hacer. Pero falta fe, falta entrega, falta disposición para hacerlo. Te ocupas en tus cosas, que no falte el dinero para mañana, que no falte el tiempo para mañana, pero no te ocupas en las cosas que el Señor te dice que te ocupes. El Señor dice que se acerca a aquellos que le buscan, aquellos que en intimidad le buscan y le creen. Él responde si tú crees, pero no le eches la culpa al Señor si hasta aquí no hay respuesta. El Señor ya la tiene. Hace tiempo, hermano, tiene la respuesta que tú no encuentras, pero aún no abres la puerta. El Señor puede con esa situación, con ese dolor, con ese cansancio y con esa indiferencia que no sabes cómo llegó a ti, pero llegó. El Señor en esta mañana quiere darte una vez más la oportunidad para que creas en Él. Una vez más. Mañana no sabemos dónde vamos a estar, ni sabemos lo que nos va a presentar la vida y si vamos a estar preparados o no. Toma las herramientas que el Señor te da, hermano, y ocúpalas, porque Él sí tiene poder para obrar a través de ti y hablar a través de ti lo que jamás pensaste hablarías, porque esta iglesia está aquí para abrazar al que nadie quiere abrazar, para escuchar al que nadie quiere escuchar, para servir al que nadie quiere servir. Esta iglesia es para eso. No es para que tú vengas a mostrarte, es para que Él te dé la libertad y abrace a ese que han rechazado miles de veces, a ese que quiere que lo escuchen y que nadie escucha. Esta iglesia es para eso, para restaurar, para sanar, para libertar, para ocupar tu tiempo en eso, que ya no queda tiempo. Escucha la palabra que el Señor te trae hoy. Y si Él te invita, acepta la invitación, hermano. Acéptala. Así como aceptas invitaciones de tus amigos, de tus padres, de tu trabajo, acepta la invitación que el Señor te está haciendo. Las invitaciones no se repiten. Aprovéchalas. Señor, guíanos en esta hora, que tu Espíritu nos dé la libertad
Rompe cadenas, quebranta los corazones endurecidos y danos sensibilidad para escuchar la revelación que hoy vas a manifestar a cada corazón. Es una misma palabra, pero cada corazón tiene diferentes necesidades y esa misma palabra va a obrar conforme a la necesidad de tu corazón. Gracias, Señor, porque tú tienes la respuesta a todo, Señor. Gracias, Dios. Bendecimos, Señor, la vida de tu siervo, que tú a través de él puedas hablarnos, Señor, pero sobre todo que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz. A escuchar tu voz, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Fuente de todo poder, único Salvador, inagotable amor. Amén. Amén. Puede tomar su asiento mi hermano, mi hermana, Dios les bendiga. Vamos a compartir algo que estuvimos compartiendo los días lunes, en el día de discipulado que ya se transformó en el día de estudio bíblico, porque es muy importante que todos sepamos, ¿cierto?, con respecto a la obra del Espíritu Santo. Siempre hablamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto?, en lo que el Señor hace, cómo el Espíritu Santo convence a través de la palabra a la gente, como dice bien su palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy día vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró en Jesucristo. Mire qué importante, porque Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. El apóstol Pedro dice que debemos seguir las pisadas, no lo dice así específicamente, lo estoy parafraseando, pero en una de las cartas del apóstol Pedro dice que debemos seguir las pisadas de Jesús. Y para seguir las pisadas de Jesús tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer cómo el Señor obró, ¿cierto? El Padre obró a través de Él. Lo primero que quiero decir es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, dice, no escatimó en dejar su gloria y venir a la tierra, encarnarse y ser una persona de carne y hueso como nosotros. Por eso que Jesús necesitó la presencia del Padre, lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, no es la buena vibra, no es, ¿cierto?, un ente ajeno a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es su presencia en medio de nosotros. Entonces, nosotros vamos a ver un poquito qué es lo que hizo el Señor y cómo fue su relación con el Padre a través justamente del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11. Versículo 13. Vamos a ver varios versículos, así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Mire que usted pensará que yo no me pongo nervioso cada vez que me paro aquí adelante. Siempre hay, digo yo, que pase luego, porque ya... Pero aquí estamos en las manos del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lo vamos a leer así, en el nombre de Jesús, con nuestro corazón, ¿cierto?, dispuesto para escuchar la palabra. Lucas 11:13 dice de esta manera: pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, esto viene de un contexto donde el Señor, ¿cierto?, enseña a orar o habla de la oración, pero también habla de la bondad y de la misericordia que Dios tiene para que nosotros seamos más que vencedores, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y por causa de Él somos más que vencedores. Mire que hay algo que importante esto: en la vida hay muchos vencedores. Hay los que vencen en los deportes, son récords mundiales, pero la palabra dice que nosotros somos más que vencedores, porque no es nuestra la victoria, sino que Él ya la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a tener esa victoria. Como decía mi hermana Sandra en la coordinación, ¿quién de nosotros no tiene problemas? Levante la mano el que no tiene problemas, por favor. Mi hermano no tiene, qué bueno, pero normalmente siempre aparece algo, ¿cierto? Y normalmente cuando las cosas van funcionando, siempre como que hay algo que viene a intervenir. Pero eso ocurre, hermanos amados, porque Dios quiere y necesita saber en dónde está puesta nuestra confianza.
¿Sabe que si nosotros no tuviésemos problemas, si no hubiesen pruebas, no necesitaríamos a Dios? Tan simple como es. Pero Dios permite cada prueba, cada circunstancia que vivimos para que nosotros nos aferremos más a Él. Bueno, en esta palabra dice, si yo, siendo malo, uy, pero ¿cómo vamos a ser malos? Sí, en nuestra naturaleza. Dios está obrando, está trabajando en nuestras vidas para ir haciendo de nosotros un mejor hijo. Alguna vez dijimos que a veces nosotros los cristianos decimos, Dios nos quiere hacer mejor persona, y nos equivocamos. Dios nos quiere hacer una nueva criatura, una nueva persona, ya no el viejo hombre o la vieja naturaleza, ahora una nueva persona en Cristo Jesús, como dice cierto segunda de Corintios 5:17. Bien, si yo soy malo, y a pesar de que soy malo, amo a mis hijos, porque dice la palabra, ¿qué padre o qué madre, si su hijo le da pan, le va a poner delante una piedra? ¿Qué hijo, si le pide pescado, le va a poner en la mesa una serpiente? ¿Cierto que no? Nosotros amamos a nuestros hijos porque el Señor fue el que nos dio esa herencia. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra del Señor, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces, ahí está el problema. Porque la palabra también dice, piden o pedimos, y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es invisible, es lo que no se ve. Y lo que no se ve, que viene de parte de Dios, es eterno. Entonces tenemos que meditar, pensar, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Y fíjese que pensamos que Jesús, por el solo hecho de ser hijo de Dios, Él no necesitó ayuda. ¿Sabe que Jesús, cada vez que tenía algo importante que hacer, ¿qué hacía? Se retiraba. ¿A qué? A orar. ¿A quién oraba? Al Padre. Necesitaba la coyuntura, la unidad con el Padre. Y la presencia de Dios venía sobre Él. Y eso es lo que vamos a analizar y vamos a ver en algunos pasajes bíblicos. Lo más probable es que vamos a quedar en la mitad para continuar con la segunda parte el próximo domingo. Voy a dejar mi teléfono ahí, no para ver los mensajes, sino que para ver la hora, porque me entusiasmo. Entonces la idea es poder terminar más o menos la mitad para dejar la otra mitad para el siguiente domingo. Bien, Jesús tenía una relación especial con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque era muy importante en el diario vivir para Jesús, en todo lo que tenía que hacer. Desde pequeño, y lo vamos a ver en lo que respecta al Espíritu Santo, cómo obró en las profecías del Antiguo Testamento, hasta cuando Él, cierto, ya cumple su ministerio. Vamos a ir como en primer punto, cómo el Espíritu Santo obró con respecto a la profecía del Mesías en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice de esta manera. Vamos a leerlo del versículo 1 para entender bien el contexto. Isaías 11, 1 y 2. Dice, saldrá del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan quién era Isaí? ¿Quién era Isaí? Papá del rey David. Y Jesús viene del linaje de David. Entonces dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de el Mesías, de Jesucristo, cuando Él viniese a la tierra a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra propia vida y de todo lo que nos rodea. Bien, ¿cómo se profetizó en el Antiguo Testamento la venida del Mesías? Pero también se profetizó cómo Él sería investido de poder, de conocimiento, de sabiduría, etcétera, como aquí lo dice el versículo 2. Hace un tiempo atrás hablábamos con respecto a lo que significaba la sabiduría espiritual y la inteligencia. Uno podría pensar de que sabiduría e inteligencia es lo mismo, pero no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. La sabiduría Dios nos da para que podamos comprender su palabra, para que podamos, cierto, entender esa bendita palabra y nuestra relación con Dios.
y la inteligencia espiritual, Dios nos la da para que apliquemos en el diario vivir su palabra. Y Jesús tenía la sabiduría y la inteligencia de Dios para moverse aquí en la tierra. Entonces ya más o menos 500, 600 años antes de Cristo, Dios levanta a un profeta como Isaías y le dice: vendrá uno que saldrá de esta familia, de este linaje, y vendrá lleno del Espíritu Santo, reposará sobre él el Espíritu de Dios y le dará sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento. Y mire aquí qué importante esto: y temor de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús iba a estar aquí en la tierra lleno de miedo porque el padre podía azotarlo, castigarlo? No, está hablando del respeto que un hijo le tiene a un padre. Mire qué importante. Hace unos lunes atrás, estando una amiga de Carolina en el discipulado, día lunes de Valdivia, Constanza, me preguntaba: pero pastor, siempre a mí me ha quedado una duda, ¿qué significa el temor del Señor? Bueno, el temor del Señor no es miedo, es reverencia, porque nuestra relación con Dios no es una relación en el miedo, sino que es una relación en el amor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos primero entender. Y el Hijo tenía la misma relación con el Padre, una relación de amor, no de temor, no de miedo, no de espanto. Entonces él también respetaba, se sujetaba al Padre. Entonces, de esa manera el Señor obró a través del Espíritu Santo en la vida de Isaías para profetizar la venida del Mesías. Luego vamos a ir al mismo Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Isaías 40, 10 y 11. Bendito sea el Señor, porque tenemos libertad para oír su palabra. Isaías 40, 10 y 11 dice así: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese era el propósito de que el Mesías, de que Jesús viniese a la tierra. Hasta el día de hoy no le vemos, pero Jesús nos pastorea. Dice la palabra que Jesús es el pastor o es el príncipe de los pastores. En otras palabras, es el pastor con mayúscula de los que somos pastores con minúscula. Él es el príncipe de los pastores y Él, a través del poder del Espíritu Santo, iba a pastorear nuestras vidas. Qué importante es. Vamos ahora ahí al ladito al Isaías 61, del 1 al 3. Esta palabra se cumple con Jesús más adelante. Isaías 61, del 1 al 3. Es importante que leamos esto para que veamos que el Espíritu Santo no es un ente de parte de Dios que comenzó a funcionar en el Nuevo Testamento. Siendo Dios, el Espíritu de Dios estaba siempre. Dice que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Siempre estuvo el Espíritu de Dios. Isaías 61, del 1 al 3, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿De quién hablaba aquí en Isaías 61? De Jesucristo, en primer lugar. Claro, uno podría pensar, esa palabra también es para mí, claro, porque el Espíritu de Dios también reposa sobre cada uno de nosotros, pero aquí principalmente el Espíritu Santo estaba invistiendo de poder a Jesús cuando Jesús viniese aquí a la tierra. Entonces, Jesús mismo, luego, cuando él ya estaba cumpliendo su ministerio, en una de las sinagogas de Nazaret, no lo busque en Lucas, o anótelo si está anotando, en Lucas capítulo 4 del 18 al 21, vuelve a repetir Isaías 61 del 1 al 3. Lo mismo, pero ahora Jesús le dice a los que lo escuchaban: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes.
Imagínense la sorpresa, los crédulos y mayormente incrédulos que lo oían. Quizás muchos dijeron, ¿qué se cree este? Leyendo las cartas de Isaías y diciendo, ¿de quién leen? Ese soy yo. ¡Qué arrogancia! No entendieron. No entendieron, ¿cierto?, que el Mesías ya había llegado y estaba entre ellos. Y eso fue anunciado por el Señor a través de su Espíritu Santo 500, 600 años antes. Una de las cosas que me maravilla es que Isaías, al recibir esa tremenda revelación, no dijo, esto debe pasar mucho tiempo. No, dice que Isaías murió esperando ver al Mesías. No era para su tiempo. Hoy día sabemos que el Señor viene y mientras Él venga tenemos que seguir haciendo nuestra tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio del Reino, seguir planificando, nadie podría decir, bueno, como el Señor viene pronto, no voy a trabajar más, no voy a comprar más cosas para la casa, si veo que algo se echa a perder, lo voy a dejar ahí, total, Cristo viene pronto. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sigamos caminando, pero con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón en Él. ¿Ya? Entonces, es importante lo que el Espíritu Santo hace a través de su iglesia y en este caso, lo que hizo a través de Jesús. Bueno, luego de estas profecías tan hermosas del Antiguo Testamento vino el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas nos relatan que Jesús vino al mundo como resultado de un acto milagroso de Dios. ¿Por qué milagroso? ¿Hoy día usted conoce alguna mujer que haya quedado embarazada sin que un hombre la haya tocado? ¿Quién conoce a alguna mujer embarazada? Bueno, en Chiloé dicen que las embaraza el trauco. Y no sé, no conozco más mitos y leyendas. Pero ¿usted conoce a alguna mujer que esté embarazada y diga, fue la brisa, fue el viento? No, ¿cierto? Por eso que el nacimiento de Jesús fue algo milagroso, una obra milagrosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 del 18 al 23. ¿Por qué es tan importante que recordemos? Lo más probable es que muchos de ustedes ya hayan leído esto, hayan sabido de esto, pero el Señor se encarga de recordarnos cuán importante es su presencia entre nosotros. ¿Cuántos quisiéramos ver cara a cara al Señor? Todavía no es el tiempo. ¿Qué pasa si yo viera cara a cara en este momento a Jesús? ¿Sabe lo que pasaría? Me muero. ¿Por qué? Porque aún estoy en un cuerpo corrupto. ¿Cuándo le vamos a ver cara a cara? Cuando seamos transformados en gloria. Y eso, ¿cierto?, ocurrirá cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Mateo capítulo 1 del 18 al 23 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, estaban en el tiempo de compromiso, de noviazgo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire, ya María siendo una mujer escogida, ¿saben cuál era el nombre de María, el nombre hebreo real? Miriam. Ese es el verdadero nombre. Bueno, esto es tema para otro día. ¿Por qué lo cambiaron a María? Ahí hay algo histórico que para otro día lo vamos a dejar. Pero su nombre original era, o es, Miriam. Ese es su nombre original. Bueno, pero aquí no nos vamos a preocupar sobre eso. Miriam o María es exactamente lo mismo. Y dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínense que en esos tiempos que una mujer quedara embarazada, soltera, no era un escándalo, era digno de que el hombre fuera eliminado, lo mataban porque era un pecado muy grande delante de Dios. Imagínense el espanto que tiene que haber tenido José al momento de enterarse que su esposa estaba embarazada. Lógicamente que el Señor, como es tan bueno, el ángel también va a hablar con José. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire que
importante la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y en Jesucristo fue primordial. Entonces vino al mundo como un acto milagroso, concebido por el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1 ahora, Lucas 1, del 26 al 28. Vamos viendo cómo se va corroborando a través de la misma escritura lo que el Señor nos está hablando. Lucas capítulo 1, del 26 al 28. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Obviamente que María cumplía con con los requisitos especiales que Dios tenía para que su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, viniera a la tierra. No podía ser de cualquier manera ni en cualquier persona. Dios escogió a una mujer especial, como fue ella. Bien, esto hace que Jesús sea santo, porque es concebido por el Espíritu Santo. Hace que Jesús sea santo. Dice la palabra de Dios que Jesús nunca pecó, ni por lo que dijo, ni por lo que hizo. El Hijo de Dios vino, ¿cierto?, sin pecado y se fue de la misma manera. Jesús, como dice Lucas 1:35, libre de pecado. Se lo voy a leer rapidito, 1:35. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. O sea, el único que ha venido a la tierra y ha permanecido desde su nacimiento hasta su ida de este mundo santo es nuestro Señor Jesús, libre de pecado, libre de contaminación humana. De esa manera, Jesús era digno de cargar nuestros pecados y darnos salvación. No podía ser clavado allí un hombre como nosotros. Tenía que ser un cordero limpio, inmaculado, un cordero perfecto. Como pasaba, ¿cierto?, en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que ellos cuando presentaban holocausto, sacrificio a Dios, tenía que ser un animal perfecto. No podía ser un animal que le faltara un ojo o que le faltara una pierna, no, tenía que ser un animal perfecto. Bueno, Cristo vino a ser ese sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Eso es lo que corresponde a la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Luego, ¿cierto?, podemos ver cómo el Señor se manifiesta en el bautismo. Algo maravilloso ocurrió allí. Cómo el Señor necesitaba ser bautizado. No es que el Señor necesitara ir a las aguas, sino que Él tenía que ser ejemplo para nosotros. Y Él tuvo un orden para hacer todas las cosas. Primero, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y luego Jesús mismo les prometió a todos sus discípulos y a todos los que le seguían que Él los bautizaría con su Espíritu Santo. Lucas 3:16, ahí al ladito. Lucas 3:16 dice, hablando Juan el Bautista: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, aquí también es muy importante decir esto. Somos o necesitamos ser llenos del Espíritu Santo no para presumir espiritualidad. Mire qué importante. No es para decir yo soy más espiritual que mi hermano, yo levanto más las manos al cielo que mi hermano, yo oro más tiempo que mi hermano. Cada vez que podamos orar tenemos que intentar estar lo más posible en la presencia de Dios, porque ese es nuestro deleite, es para nuestro beneficio. Pero una de las evidencias importantes de que el Espíritu Santo está obrando en su plenitud en nosotros es que somos obedientes a su palabra. Ojo, que yo creo en todo lo que la Biblia dice, todo. Si alguien habla en lenguas y hay interpretación para la iglesia, bueno, se hará con orden y habrá esa interpretación.
Si alguien va a hablar en lenguas porque solamente es comunicación entre la persona y Dios, entonces tendrá que bajar el volumen de su oración, ¿cierto? Y tener esa comunicación íntima con Dios. Si se desarrollan dones de sanidad, dones de discernimiento, de ciencia y de sabiduría, eso es parte de lo que el Señor quiere entregar a la iglesia. Pero cuando el Señor dice que Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, es para que nosotros seamos cada día más parecidos a Él. Para que nosotros, cuando leamos la palabra, no digamos, oye, ¿por qué me cuesta entender tanto? Yo conozco hermanos aquí, digo aquí en esta zona y en otras zonas, que dicen, leo la Biblia pero no la entiendo. Pero pueden leer cualquier otra cosa y lo entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo espiritual se revela solamente en gente espiritual. Y no es para sobresalir o para mostrar mi superioridad espiritual. Para eso no nos quiere llenar el Señor. Sabe que entre más Cristo vive en nosotros, nosotros somos más pequeñitos. Como dijo el apóstol Pablo, yo quiero a Cristo, que Él crezca en mí y yo mengüe. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todos los atributos del Señor están en nuestras vidas. Y uno de los atributos, bueno, entre todos los atributos importantes que tuvo Cristo, fue la humildad. La humildad, siendo el Hijo de Dios, ¿dónde nació? Todos decimos, en un pesebre, y cuando hacemos el pesebre en la casa lo colocamos bien adornadito, con algodón, con animalitos, bien lindo, le echamos hasta aerosol de Navidad y todo. Pero Él nació en una pesebrera, lleno de animales, lleno de estiércol de animal. En eso mostró, y en muchas otras cosas más, Él mostró su humildad. Un hombre, y Jesús, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, mostrándonos en su actuar por qué era lleno del Espíritu Santo. Jesús no amaba orar en las sinagogas con las manos levantadas. Él se apartaba solo a orar con el Padre. No presumía de su estatus espiritual. Hoy día, lamentablemente, hermanos, y de eso el Señor nos tiene que librar, de no entender de una manera desviada la palabra. Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es andar brincando, es andar saltando, es andar hablando en lengua todo el día. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, porque yo después me voy de aquí y tengo que mostrar mi vida cristiana afuera. Allí es donde debemos mostrar que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando quizá mis compañeros de trabajo me invitan a un asado y en ese asado uno sabe que va a haber de todo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, bueno, todos saben que yo trabajé 15 años manejando un taxi colectivo. Y cómo Dios me trató, cómo Dios me pulió mi paciencia, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que habían colegas míos que se burlaban por el hecho que yo era cristiano. Y cuando supieron que yo era pastor, habían algunos que se burlaban más todavía. Pero cuando necesitaban algo, cuando necesitaban oración, cuando necesitaban preguntar algo difícil, ahí se acordaban del canuto que era pastor, po. Y llegó un momento, antes que yo me retirara de mi trabajo secular, de manejar el colectivo, la empresa donde yo trabajaba estuvo de aniversario. Y yo, como llevaba poco tiempo en esa empresa, de repente el representante legal se enteró que yo era pastor. Alguien le dijo. Y un día me llama, me dice, oye, me dice, ¿tú eres pastor? Sí, le digo yo. No ando con la sotana, no ando, porque ¿cómo uno va a la calle y uno no se pone una piocha que diga pastor? Uno se viste normal como toda la gente. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que vamos a celebrar el aniversario de la línea y le habíamos dicho a un curita de no sé dónde y no nos ha contestado. Pero como tú eres pastor, es lo mismo. Entonces yo dentro de mí dije yo, después te explico que no es lo mismo, pero ya le dije yo, no te preocupes. Sí, tú puedes hacerlo, claro, le dije yo. Y después me había dado cuenta en lo que me había metido. Porque me dijo, no te preocupes, si va a ser una ceremonia cortita, van a haber algunos conductores y vamos a hacer un asadito y vamos a hacer una celebración. Yo le dije, pero yo no hago ningún ritual aparte, yo solamente voy a orar. No he hecho agua bendita ni nada de eso. No, me dijo, no te preocupes, tú hazlo como en tu religión lo hacen. ¿Ya? Cuando llegué ese día había un estrado con un micrófono así como este, inalámbrico, en equipo, qué sé yo, 70 conductores. El patio lleno ahí en la línea donde yo trabajaba. O sea,
se me empezó a... No tengo cañuela porque no soy tan flaquito, pero me tiritaban las cañuelas. Y vengo yo le digo al representante de la línea, mira, le digo yo, pero yo no quiero simplemente orar. ¿Me permites dirigir unas palabras? Claro, me dijo. ¿Cuánto? No, le dije yo 5 minutos. Ni yo me la creía, pero dije 5 minutos. Ya, con reloj de arena, dije, ya. La cosa es que me paré allí y veía caras rudas, porque todos los conductores ahí, ¿cuál de todos era más machito? Mientras yo iba hablando, yo veía cómo se les cristalizaban los ojos. Y algunos hacían como... disimulando que querían llorar. Cuando terminó la ceremonia, yo oré, qué sé yo, participé del asado, se acercaron varios. Y me decían, oye, cuando tú estás ahí hablando, te voy a tener que reconocer que yo quería llorar. ¿Qué es eso? Tus palabras. No, no son mis palabras, le dije. Lo que habita en mí es algo que tú deberías tener y tú tienes que tener también. Es la presencia del Dios Altísimo. Eso se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, así como lo que ocurrió en Jesús, somos portadores de la gloria de Dios. No exento a dificultades, no exento a problemas. ¿Dónde se presentan los problemas? En los lugares menos pensados. El enemigo lo único que quiere, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa tener vida abundante? Significa ser capaces de soportar la prueba. Tener vida abundante significa confiar en quien tenemos que confiar. Cuando usted tiene problemas o yo tengo problemas económicos, ¿qué hacemos? Muchas veces vamos a la billetera y vemos qué tarjeta podemos ocupar. Siempre buscamos nuestra solución primero y cuando ya no podemos más, recién acudimos a Él. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Jesús es luz. ¿Dónde se mueve la luz? ¿Se tiene que mover en la oscuridad o si no, luz con luz? El Señor nos vino a dar ejemplo de cómo el Espíritu Santo obra. Juan el Bautista dijo: yo fui mandado a bautizarles en agua. Un acto simbólico que representa mi conversión, mi abandono a la vida antigua delante de gente. Es un acto público, pero dijo: ahora viene alguien con más poder que yo. Mire, eso le llama la atención porque dice: viene alguien con más poder de Dios. O sea, ¿Juan el Bautista tenía poder? Claro que tenía poder, pero no era suyo, era el poder de Dios. Pero sin duda él dice: viene uno con más poder que yo. Ese más poder que yo estaba hablando de un poder ilimitado, porque Jesús es Dios. Y Él ya no les va a bautizar en agua, sino que en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego es el que consume, el fuego es el que elimina. La única diferencia es que este fuego que viene de parte de Dios no hace daño. Este fuego purifica. Pero en simples palabras, el Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo no es para presumir mi espiritualidad. Es para que yo viva conforme a lo que la palabra me dice. Porque la palabra, esta palabra, hermanos, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Seré yo el que tenga que acomodar la palabra? ¿Seré yo el que tenga que ver cómo yo quiero vivir o voy a vivir para Él? El mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, en el libro de Filipenses capítulo 4 hace una especie de biografía. Y él dice: yo antes era esto, era lo otro, aquí y allá, pero todo lo tengo por basura, por amor al Señor Jesús y su evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice de esta manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa del Señor. Vuelvo a reiterar: Juan el Bautista bautizaba en agua, pero ahora él venía y bautizaba en el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a centrarnos en el bautismo de Jesús. Viene Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista reconoce quién es Jesús. Sabía que Él era el Hijo de Dios. No quería bautizarlo, no porque se negara, simplemente era como decía él: yo siendo un hombre común,
te voy a bautizar a ti que eres el Hijo de Dios. Más se tuvo que cumplir lo que ya en las Escrituras estaba escrito. Y allí, en ese bautismo, Jesús fue ungido personalmente por el Espíritu Santo. Volvamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue Jesús bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire qué hermoso. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para lo que se venía. Bueno, también el Señor les promete a su iglesia ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor fue ungido por el Espíritu Santo, nosotros que somos sus discípulos también lo somos. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. No somos Jesús, imposible. Vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, pero no somos Jesús, somos discípulos de Él, lo imitamos, seguimos sus pisadas. Pero todos podemos recibir el Espíritu Santo. Tenemos ahí, cierto, el versículo que debíamos sabernos, pero de memoria, Hechos capítulo 1, versículo 8, no lo busque, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, para mostrarle la luz a los que están en tinieblas, para decirle al mundo que Cristo cambia, que Cristo transforma, que el Señor los quiere librar. ¿De qué? Del pecado, de la ira de Dios, de justicia, de juicio. Muchas veces se predica el evangelio del ofertón. Venga a Cristo porque Cristo le va a solucionar los problemas. Venga a Cristo porque Cristo le va a dar un auto, 0 kilómetros. Venga a Cristo porque Dios le va a dar esto y lo otro. No es el evangelio que nosotros vemos en la Biblia. Si buscamos desde Génesis a Apocalipsis, el único evangelio que vemos es un evangelio de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, que muchas veces vamos a luchar, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero todas esas lágrimas, dice el Señor, que un día serán enjugadas, que Dios ve todo nuestro sufrimiento y sobre todo el sufrimiento que tenemos a causa de ser hijos de Dios. Eso se dio en el bautismo de Jesús. Pero fíjense que después del bautismo, Jesús es llevado al desierto. ¿Quién lo lleva al desierto? Ahora lo vamos a ver. Inmediatamente después del bautismo, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Mire, de repente pensamos que Jesús estuvo los 40 días en el desierto y cuando volvió es que lo estaba esperando Satanás. No, Satanás trató de tentarlo durante los 40 días. Vamos ahí en el mismo libro de Lucas capítulo 4, 1 y 2. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está. Hasta ahí lo vamos a leer porque ya conocemos la historia. El Señor, ¿cómo le respondió a Satanás el diablo? Escrito está. Un hombre, el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, le dijo: escrito está. ¿Sabe que yo no sé? Yo podría imaginar que el Hijo de Dios podría haber visto a Satanás y haberle dicho: córrete de aquí, ¿por qué eres de Dios? Córrete, si tú a mí no me haces nada. Pero él, lleno del Espíritu Santo y por amor a nosotros y como ejemplo para nosotros, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Qué usó para contrarrestar la tentación del enemigo? La palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes qué? Si tú me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos. Escrito está, solamente a tu Dios servirás y adorarás. Tírate. Y le dices al Padre que mande sus ángeles. ¿Voy a tentar yo a Dios? ¿Voy a ser tan necio de decirle a la gente, mire, yo soy cristiano y para que ustedes vean que yo soy un hijo lleno del poder de Dios, me voy a tirar del 5º piso? El porrazo va a ser inolvidable y lo más probable es que termine en el funeral de esa persona, ¿cierto? No es que Dios nos haga superhéroes, ni tampoco Jesús es un superhéroe. Muchos lo pintan de esa manera. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Bien, el Señor también es tentado. Mire, ¿cuántos hemos sido tentados alguna vez? Aquí es cuando todos miran para el piso. Pero todos hemos sido tentados. No tenemos que tener temor en decirlo. ¿Quién tiene una vida perfecta? Ninguno de nosotros. ¿Usted piensa mal a veces? ¿Piensa mal de alguien a veces? O cuando va manejando su auto y otro auto se le cruza, le dice, Dios te bendiga, conciudadano. ¿Ah? La primera reacción es, yo tengo un vehículo más grande, se lo voy a poner delante. Fíjense que hasta ahí no ha pasado nada. ¿Cuándo pasa algo? Cuando yo cedo a la tentación. ¿Puedo pensar mal? No, en lo posible no, pero hablemos las cosas como son. Sí, vamos a pensar mal. Sí, vamos a recibir tentaciones. Pero la palabra dice claramente que el ser tentado no es pecado. ¿Cuándo se transforma en pecado? Cuando yo cedo a la tentación. Si un jovencito está en internet y ve algo, ve mujeres con poca ropa, no puede decir, Señor, en el nombre de Jesús reprendo esta imagen. No, tiene que apagar la cuestión, cambiarla y salir de ahí. ¿Qué van a ponerse a reprender? Si no va a salir la imagen de la tele, tendría que explotar el computador. O nosotros los grandes, ¿sabe que tenemos que ser muy honestos aquí? Y como siempre tratamos de serlo. Las mujeres y los hombres somos totalmente diferentes. Al hombre todo le entra por la vista. Y no es que tengamos que andar como los caballitos de las victorias en Viña, con estas, no sé cómo le llamarán, pero esto aquí en los ojos. ¿Se da cuenta? Porque en este mundo estamos llenos y rodeados de tentaciones, pero cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, no significa que somos santos y que no nos afecta. No, sí, a mí no me afecta. Pero el Señor nos manda a vivir una vida conforme a la vida de Él. Y si Él fue santo, dice que nosotros también podemos ser santos. Bien. El Señor también es tentado. Por eso que Él nos entiende. Él me entiende. Ojo, no es que Dios me entienda todo lo que a mí se me ocurra hacer. Señor, tuve una caída, pero tú me entiendes. Señor, tuve otra caída, pero yo sé que tú me entiendes. No es eso. Nosotros debemos volver al Señor arrepentidos. Y arrepentimiento, en el concepto bíblico, es un cambio radical de posición. El Señor le invita al pueblo de Israel a volverse de su mal camino. Mire, volverse. Tienen que, lo caminado mal, tienen que recuperarlo. Tienen que devolverse y volver al buen camino. Este es el propósito de Dios para su iglesia. Que seamos llenos del Señor, de su Espíritu Santo. ¿Sabe que esa es la condición normal de los hijos de Dios? Esa es la condición normal de los hijos de Dios. Me sorprende cómo, Jesús es Dios, Él es perfecto. Pero cómo en su gran amor Él manifestó y se entregó a todo lo que podía ser nuestra vida. Sufrimiento, rechazo, humildad, tentación, todo lo que vivimos nosotros. Sabiendo que el Señor estaba en la carne y pudo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, así también nosotros vamos a poder. Y por último, vamos a dejarlo la otra mitad para el próximo domingo, para dejarlo con el suspenso.
Luego, cierto, de que el Señor va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, vuelve y comienza su ministerio. Como dice el libro de Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, cierto, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, en el ministerio de Jesús también el Espíritu Santo tiene un papel muy, muy importante. Jesús hace referencia en las mismas escrituras, ¿cierto? Lo que habíamos hablado hace un rato, del cumplimiento de la profecía en Isaías 61 y en Lucas capítulo 4, acerca del poder del Espíritu Santo que estaba obrando en él. El Espíritu Santo lo ungió para su misión, ¿ya? Declarando que Jesús es Dios. Todos conocemos el pasaje bíblico de Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras versiones dice, en el principio era la palabra. Porque la palabra es Dios. Él trajo, ¿cierto?, la revelación de Dios del cielo hacia nosotros. Y también fue hombre. Esto sí lo vamos a buscar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ya vamos a concluir la palabra para que no se me impacienten. Hay otras referencias en la Biblia con respecto a Jesús encarnado, pero vamos a ver esta en particular. Yo tuve que tenía para haber escrito unas 10 hojas con versículos, pero tenía que escoger. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice después? Jesucristo, hombre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el único en la historia de la humanidad y será el único en la historia de la humanidad de ser Dios y hombre a la vez. Nunca perdió su categoría de hijo de Dios, de deidad, pero Él se hizo carne, se hizo persona, hombre, como usted y yo, por amor a nosotros, para llevar el pecado sobre sus hombros y para también que nosotros entendiéramos que sí se puede vivir una vida llena del Espíritu Santo. No importa si vivimos en el siglo XXI, no importa, ¿cierto?, los que vivieron en la Edad Media o en la época, ¿cierto?, de la iglesia del libro de los Hechos, el Espíritu Santo estaba obrando y obra de la misma manera. Entonces, ¿qué pasaba aquí entonces? Que Jesús dependía absolutamente del Padre y entonces el Padre le enviaba el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo todo lo que Jesús tenía que hacer. Ahora vamos a leer algunos versículos para terminar, que son también bien importantes. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que Jesús anunciaba. Yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios. No solamente echó fuera demonios, sanó enfermos, levantó a paralíticos, hizo un montón de obras. Esto es seña, dice, que el reino de Dios se ha acercado a la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu, fíjese que ahí Espíritu aparece con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que obró en la vida de Jesús está obrando hoy en la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces tenemos temor. ¿Cómo será? Si soy lleno del Espíritu, ¿qué? ¿Me voy a descontrolar? ¿Voy a perder la conciencia? No, mi hermano.
Si el Espíritu Santo no viene para avergonzar a la iglesia, viene para dar herramientas para que la iglesia tenga efectividad en su actividad. ¿Cuál es nuestra principal actividad? Predicar el Evangelio. ¿Y cómo vamos a ser efectivos si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Señor y poder hablarle con claridad, ¿cierto?, con dirección a una persona? Se convierta o no se convierta. No pasa por ahí, Dios sabe. Él es el Espíritu Santo es el que convence. Fíjense que hay testimonio de esto. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba allí unida, ¿cierto? Dice que nadie tenía necesidad, que todos tenían las cosas en común porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que el pueblo glorificaba a Dios por la vida de la iglesia. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no se juntaba con los discípulos, pero glorificaban a Dios por la vida de la iglesia. Eso tiene que empezar a pasar, o eso debería pasar en todas las iglesias. No quiero, o sea, lo digo con todo respeto, no es mi labor hablar de otras iglesias, pero nos ha tocado visitar otras iglesias y lo que de repente nos llama demasiado la atención es la diferencia de formas. Unos dicen, claro, que la forma no es importante, lo importante es el fondo. Sí, podríamos estar de acuerdo en aquello. Pero muchas veces, muchos venimos a la iglesia solo para satisfacer nuestra sed, nuestras emociones y lo que queremos sentir. Cuando el Evangelio lo tenemos que vivir afuera. Hoy aquí nos reunimos todos juntos porque es bíblico, porque es necesario que nos congreguemos para recibir, ¿cierto?, la palabra de Dios, para recibir el abrazo del hermano, para recibir una oración, para recibir ánimo, para recibir fuerzas. Pero verdaderamente donde debemos mostrar nuestro Evangelio es afuera. Leímos Romanos 8:11, sí. Y volvamos, ¿cierto?, a Hechos, en el capítulo 10, versículo 38. Si puede, subraye este versículo, anótelo. Dice, como Dios ungió, escuche bien, mire, o lea bien, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es ejemplo para nosotros. O sea, nosotros podemos hacer las mismas cosas. De hecho, en el libro de Juan, no recuerdo en este momento el capítulo, pero lo leímos hace algunas semanas. En el libro de Juan, el mismo Jesús le dice a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores en mi nombre, porque yo voy al Padre, les dice. Imagínense. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que creer, que Dios nos quiere usar. ¿Sabe que hay tanta gente afuera? Me ha tocado conversar con mucha gente. Ahora se están manifestando después de tanta pandemia y tanto encierro y tanta prohibición, cómo la gente está manifestando problemas psicológicos, emocionales, cómo Satanás, el diablo, está destruyendo hogares. Y el libro de Romanos dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué manifestación? ¿El hablar en lenguas? ¿El danzar? No, el que vayamos a hacerlos libres de su cautividad. Que les llevemos la palabra de consuelo, la palabra de esperanza. Eso es lo que está esperando. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ungidos, revestidos por el poder del Espíritu Santo, como el Señor lo hizo con su propio Hijo Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y en 1 de Pedro 2:21 dice que debemos seguir las pisadas del Maestro. Amén. Una iglesia sin Cristo es un grupo simplemente que se junta porque no tiene nada que hacer. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia que no va a tener éxito o victoria. No va a tener. Vamos a estar juntos y vamos a estar, ¿cierto?, tratando de planificar, de hacer, de esto y lo otro, pero no va a ser fructífero lo que hagamos porque necesitamos del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia no es un club deportivo. La iglesia no es una junta de vecinos, no es un centro de madres, no es un partido político. La iglesia del Señor está revestida del poder de Dios. Y la iglesia del Señor es usted.
soy yo. Jesús dijo, si el mismo Dios o el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que está obrando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Había una alabanza muy antigua que decía, el Espíritu de Dios se mueve. Pero una parte de la alabanza decía, pero déjalo que se mueva. ¿Cómo se mueve? Entre más alto es mejor, entre más canto alto es mejor. No, déjalo que se mueva en tu vida, que transforme tu vida y la mía y nos haga brillar en medio de la oscuridad. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, les conviene. Abran sus ojos, abran sus oídos, les conviene, porque vendrá mi Espíritu que les consolará, les ayudará, les sostendrá. ¿O acaso usted nunca ha sentido que cuando está en dificultades, que el Señor le dice que hay un cuerpo, que hay una iglesia que está orando? ¿Cuántos se han sentido muchas veces debilitados? ¿Cuántos se han sentido tristes? Pero saben por el Espíritu de Dios que hay una iglesia, que hay hermanos que están clamando. ¿Cómo hemos recibido respuestas, hermanos? ¿Cómo el Señor nos ha contestado? Ha traído sanidad, ha traído restauración, y estamos orando en ese sentido. Estamos orando para que el Señor lo siga haciendo. Hay mucha gente afuera, hermanos, que está con muchos problemas. Y necesitamos nosotros ser llenos del Señor. Así como fue lleno Jesús, y el Señor, cierto, anduvo por el Espíritu Santo haciendo obras maravillosas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar la segunda parte para el próximo domingo. Le invito a que usted se pueda poner de pie y vamos a orar al Señor. Bendito Señor, Padre amado, Dios Padre lleno de misericordias, de amor y de bondad. Te agradecemos, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Tu presencia no depende ni de mi ánimo, no depende de mis fuerzas, no depende si quiero o no quiero, solamente depende de tu bendita voluntad. Tú estás aquí y tú quieres, Señor, investirnos de poder y gloria para que muchos otros alcancen tu misericordia. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos estar entregados a tu propósito. Que podamos, Señor, ser imitadores de Jesús. Como desde el principio, desde el Génesis, el plan perfecto era la salvación de la creación de Dios. Y como Padre amado, bendito, concluiste en parte tu gran propósito enviando a tu Hijo Jesucristo, que aún tiene poder para salvar. Sea tu nombre exaltado. Aún estamos en la carne, aún estamos en esta vida, aún tenemos, Señor, una y otra cosa que hacer. Y no significa que tengamos que dejar de hacer esas cosas. Yo como padre y muchos de los que están aquí como padres y madres, tenemos que seguir preocupándonos de nuestros hijos. Tenemos que seguir procurando que haya alimento en nuestro hogar. Pero cuando estamos conectados contigo, tú eres el que abre puertas, Señor. Entonces abre y sigue abriendo puertas para que muchos podamos seguir tu ejemplo y para que podamos hacer las mismas obras que tú hiciste. Dice que el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y Jesús anduvo sanando, restaurando, sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando al que estaba oprimido, lleno de ataduras. Bueno, es el mismo poder que tú has derramado sobre la iglesia. Que nosotros sepamos usarlo bien o no, ya es nuestra responsabilidad, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy día pudo estar aquí. Y te pedimos, Dios, que tú nos reveles a través de tu presencia, tu palabra, para que no fallemos en la labor a la cual tú nos has encomendado. Bendice a cada familia, Señor. A cada familia, de los que son solitos o de los que están acompañados por otros cristianos.
Llénales de tu poder y de tu gracia. Haz que de los labios de cada uno de ellos salgan palabras de misericordia, palabras de consolación, palabras de edificación a aquellos que lo necesitan. Y seas tú restaurando cualquier situación, solamente tú la conoces. Nosotros no sabemos nada, Señor, pero tú eres el que escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones y sabes con qué necesidad hemos llegado hasta este lugar. Pero nuestra lucha comienza recién cuando nos vamos desde este tiempo, desde este lugar. Cuando estemos en nuestras casas, danos, Señor, las fuerzas, el ánimo para buscar tu presencia y vamos a encontrar vida en abundancia. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo y por la oportunidad que tenemos, Señor, de ser iglesia, de ser tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, tu nombre sea exaltado, glorificado por siempre y siempre. Aleluya. Vamos a cantar al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. ¿Cuántos pueden levantar su alabanza? Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Le cantamos a Él que Él es santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. El trono está. Una vez más, levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, levanten su alabanza al Señor. Santo, santo, Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien
Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Le invito a que se pueda poner en pie y nos despedimos alabando al Señor. Amén. Amén. Nos vamos con gozo glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Tus ojos en mi ser me dicen ven y sube, puedo ver y es real, al cielo estoy atado, desde antes de nacer, tú conocías mi nombre, el cielo me rodea. Tus ojos en mi ser me dicen ven y sube, puedo ver y es real, al cielo estoy atado, desde antes de nacer, tú conocías mi nombre, el cielo me rodea. Tu amor brillará por la eternidad, no se apagará. Tu amor me rodea y me hace cantar y me hace danzar. Tu amor brillará por la eternidad, no se apagará. Tu amor me rodea y me hace cantar. Sí, estás, te puedo ver tan claro en mi vida. Voy, Jesús, corro a ti, abrázame tu amor, voy tras tu Tu amor brillará por la eternidad, no se apagará. Tu amor me rodea y me hace cantar y me hace danzar. Tu amor brillará por la eternidad, no se apagará. Tu amor me rodea y me hace cantar y me hace Tu amor brillará por la eternidad, no se apagará. Tu amor me rodea y me hace cantar y me hace danzar. Un aplauso al Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. Amén. Que el Señor les rebendiga y salude a su hermano y bendígalo en el amor del Señor.